Muy buenas noches. Y entonces le dijo nuestro Señor a los que lo estaban escuchando, la parábola acerca de la heredad de un hombre rico que había producido mucho fruto, exagerado. De esa parte me queda sonando que el tipo ya era rico. O sea, el hombre ya era rico. No tenía necesidad de seguir con esa codicia y avaricia que lo caracterizó. Pienso que debo sentarme con algunos a recordarles que ya son ricos y extender esta palabra porque es fundamental el tema que el Señor está tratando. Si le dedicó tanto tiempo al asunto, es porque realmente es importante. Entonces recordemos también que se le dijo necio. Esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Y lo siguiente que dijo Dios a ese necio es: y lo que has provisto, la cosecha y los futuros graneros que pensaba construir, además lo que tenía. Cabría muy bien preguntar, si esta noche vienen a pedir tu alma, y no necesariamente el que muera tiene que ser un necio como el de la parábola, puede ser un sabio como tú, lo que has provisto hasta este momento, porque ya después de muerto no puedes seguir produciendo nada, a no ser el jugoso seguro que le dejaste a la viuda. Pero lo que has provisto, dice la Escritura, ¿de quién será? Eso me impresiona todavía más, porque vaya uno a saber de quién quedan las cosas. Pues si uno es organizadito, de más que a la viuda, al viudo, a los hijos, a las hijas, al siguiente esposo o la siguiente esposa, tal vez eso se pierda, pero es que es tan real la situación, y como nos han enseñado a darle la espalda a la muerte, como el avestruz escondemos la cabeza en un hueco, pero dejamos el resto del cuerpo en el exterior. Entonces dice, ¿de quién será? Pero la enseñanza no termina ahí, porque recuerden que era una parábola. Uno podría estar hasta reposado y tranquilo y decir, eso ni me toca. Pero el Señor finaliza la parábola y ahora mira a los que están allí, Él, el Señor, y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se dirige entonces a todos nosotros durante todas las épocas hasta su regreso, y está hablándonos del que hace para sí tesoro. Se está dirigiendo a los demás necios y tontos que habitemos este planeta y que en la vida real, ya no en la parábola, como el de la parábola, dejamos a Dios y a los demás por fuera de nuestra egocéntrica y superflua vida. Ahora se está dirigiendo el Señor a los esclavos de lo temporal y de la avaricia. Lo que me está diciendo, esa historia que te acabo de contar va para todos, incluyendo a los discípulos, principalmente a los discípulos. Al fin y al cabo, el que no conoce de Dios, su Dios es el dinero. Mamón dirige su vida, así no conozca Mamón. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y entonces ya vimos con creces que es no ser rico para con Dios, porque hay gente que tiene su modito,
puede vivir 2 o 3 vidas más, si pudiera. Pero, ¿qué es ser rico para con Dios? Supongamos que Dios, en su infinita bondad, decide que seamos ricos. Es más, ya hay gente entre nosotros, como congregación local, que es rica. A esas personas que son ricas, cristianas, ¿qué les dice Dios? Y entonces fuimos a 1 de Timoteo, capítulo 6 nuevamente, y el apóstol Pablo, qué señor este, qué bueno habría sido tomarse un tintico con el apóstol Pablo. Pero bueno, nos quedan sus escritos y sus enseñanzas. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo, que era el pastor joven en la iglesia en Éfeso. Éfeso, una capital y una ciudad muy próspera, créanme. Buenísimo vivir ahí. Comercio, todo estaba bien en esa área. Entonces, seguramente a esa congregación en Éfeso pertenecían hombres y mujeres que habían conocido de Dios por la misericordia del Espíritu Santo, habían nacido de nuevo y querían agradar a Dios. Estos tienen también que pensar qué hacer con sus finanzas mientras las administran temporalmente. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, te aconsejaría leer este mismo pasaje en la versión PDT. A los ricos de este siglo, yo estoy en la de 1960, cada uno le hace honor a su modelo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. O sea, al cristiano, no necio, porque acabamos de salir de la parábola en la que el Señor le dice a este hombre de la parábola: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Era un hombre que no era rico para con Dios. Entonces, allí en Éfeso había hermanos en la congregación que ya eran ricos. Yo espero que los hermanos de Éfeso que eran ricos ya se hubieran dado cuenta que eran ricos, porque recuerden que el rico de la parábola ya era rico y el único que no sabía que era rico era él, porque seguía esclavo de la avaricia. Entonces le dice, a los ricos de este siglo, cuando habla de este siglo es hasta el regreso del Señor, no vaya a pensar que era hasta el siglo primero nomás, hasta el regreso del Señor, manda. Esta palabra de la versión del 60 me llama mucho la atención, porque mire que no es una sugerencia. O sea, el apóstol Pablo tenía la suficiente entereza de hablarle a Timoteo de que lo que le iba a entregar para los ricos de ese siglo y de este siglo hasta que venga el Señor es un mandato. Esto no es si le parece, pues si es creyente. Manda que no sean altivos. Altivo es sinónimo de orgulloso, altivo es sinónimo de petulante, altivo es sinónimo de mirar sobre el hombro a aquel que no me llega al estrato. Altivo es aquel que no habiendo tenido llegó a tener, entonces se volvió una caranga resucitada y no se acuerda de dónde salió. Altivo es aquel que pone su esperanza en las riquezas, como lo hizo el necio de la parábola de Lucas capítulo 12. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, altivos. Altivos. Tenía una palabra, pero se me fue, para esta clase de personas. De pronto ahora me acuerdo. Entonces, uno, que no sean ¿qué? Vaya enumerando usted, por favor, que es juicioso. Que no sean ¿qué? Altivos, orgullosos. 2, ni pongan su esperanza en las riquezas. Estamos hablando de algo cierto. John, ¿por qué es que está hablando usted de esto? Mire, porque si yo, como cristiano, no le sirvo a Dios,
le estoy sirviendo a las riquezas. Así me esté dando un champú de cristianismo en una congregación local. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Yo solo quiero que te imagines que por el momento eso es una imaginación y no se convierte en una realidad, porque si uno sigue en este derrape descendente, va a llegar ahí. Solo quiero que te imagines sin lo que tienes actualmente. Pues estoy esperando que se imaginen. No es que se me olvidó el mensaje. Así, imagínate sin lo que actualmente tienes. Si te hace un hueco aquí en el pecho, si te da cierto desespero, cierta incomodidad, solo imagínese. Empecemos por la cama, sin la camita donde ahora duerme, sea un colchón de paja o de plumas, sin el techo donde ahora vive, solo imagínese. Sin el transporte, así sea la tiquetera del metro. Sin el refrigerador donde a veces se pudre la comida que no compartes con nadie. Sin la fuente de provisión que tienes, empresa, trabajo, cosas así. Además, váyase imaginando quiénes quedarían a su alrededor si no tuviera eso. Entonces, en segundo lugar, me dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que no ponga mi esperanza en las riquezas. Lo primero es que no sea ¿qué? Altivo. Lo segundo, que no ¿qué? Que no ponga mi esperanza en las riquezas. Ahora, ¿por qué no debo poner la esperanza en las riquezas? Pablo dice, son inciertas. Son inciertas. El proverbio dice, se les hacen alas como de águila. De un momento a otro, vuelan, desaparecen. Gracias. Ya sé lo que usted siente cuando se toma el cafecito ahí mientras yo predico. A propósito, no sigan dejando los vasitos por ahí tirados, muchachos. A propósito, no sigan pegando chicles debajo de las sillas, chicos. Pues qué pena. Además de maña y cochinos, trágueselo. A mí me enseñaban eso. Si no puede pegarlo por ahí, trágueselo. Sí, ame las cositas. Si hace el reguerito, límpielo. ¿Quién más les va a decir estas cositas? Así, con amor. Porque tengo unos hermanos que son los que nos ayudan a hacer el aseo a veces, que sí son unas motosierras. Se expresan de una manera, hasta en lenguas, cuando empiezan a recoger todo eso. Entonces, ¿las riquezas son qué? Inciertas. Es más fácil atrapar agua en las manos y conservarla ahí horas. Sí, es más fácil respirar y quedarse sin volverlo a hacer una hora, una apnea de una hora. Es que las riquezas son inciertas, totalmente inciertas. Ahora, Dios me dice a través de Pablo que no sea ¿qué? Altivo. Y en segundo lugar, que no ponga mi esperanza en ¿qué? En las riquezas, porque son inciertas. Y además dice, ¿qué sí debo hacer? Porque el énfasis acá es, ¿qué es ser rico para con Dios? Primero, poner mi esperanza en el Dios vivo. Pablo
usa a propósito esta expresión, el Dios vivo. Porque todo otro Dios con D pequeña son dioses muertos porque solo muerte producen. Pablo tiene en mente acá a Mamón. Esa fuente de riquezas caída de la cual muchos dependen y eso los aparta de Dios, les va a hacer una mala jugada, sino ahora hacia la eternidad. Por eso me dice, en el Dios vivo. ¿Qué está diciendo esto? Dios es mi proveedor. Fíjese que en medio de la abundancia uno deja de orar. Porque antes oraba y clamaba porque necesitaba cosas. Ahora las tiene. Entonces, como no hay una relación con Dios de comunión, ya le pierdo también amor a la palabra de Dios. No me interesa seguir escudriñando porque ya encontré la minita que estaba buscando. Sino en el Dios vivo. Dejo de congregarme y esto se vuelve, solo recuerde, a mí me impresiona mucho la congregación de Éfeso, a propósito, en Apocalipsis, capítulo 2. Dios le dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Sino en el Dios vivo. Ahora, ese Dios vivo, porque esta porción es para los hermanos ricos de la congregación, tiene unas características impresionantes. ¿Para qué me da Dios? Mira al de lado, dígale, ¿para qué me da Dios las cosas? Pregúntele. Mire lo que dice. ¿Que nos qué? Nos, diga nos. Aquí hay un colectivo impresionante. Pablo no estaba entre los hermanos ricos de esa generación, pero dice nos, porque él entiende la relación de cuerpo. Él entiende lo que en Hechos de los Apóstoles pasamos corriendo cuando dice que algunos vendían de sus propiedades y traían el producto a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a la gente según sus necesidades. Hasta apócrifo debe ser ese pasaje para algunos. ¿Qué nos da? Diga conmigo, nos. Mire que acá Pablo canta en otra nota. El rico insensato lo hacía en mis graneros, mis posesiones, mis cosechas, mi alma. Pablo dice, nos. ¿Nos da qué? Todas las cosas en abundancia. Uno, para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Yo sé que hay personas que son muy conchudas. Sí, se pegan de un clavo caliente. Pero aquí tenemos que buscar el equilibrio correcto. Pablo está diciendo, nos da y para que las disfrutemos, las cosas. Las cosas. Ya nos ha dicho en este mismo capítulo 6 de Timoteo que nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. No tengo nada en contra del ahorro. Un proverbio en la NBI dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. Pero cuando eres esclavo de eso, no disfrutas. Y son cosas tan sencillas como la vajilla que viene desde tus tatarabuelos, que nadie puede tocar en la casa y nadie usa en la casa. Y le sirves a las visitas y a los otros en otra, hasta en esos de papel horribles. Y entonces tú también te mueres y eso va para tu hijo y para tu hija. Y sigue eso así, y eso viene así desde años. Estoy hablando de esa clase de cosas que no. De ese vehículo en el que ni el Espíritu Santo se monta, porque el Espíritu Santo que te lo dio no sube a un carro con avaros. ¿Qué nos da qué? Todas las cosas. Dígalos tranquilos. Vea, y les anticipo, no va a terminar en una ofrenda, ustedes saben que no.
Alguien me decía en estos días, John, ¿por qué volví a recoger diezmos y ofrendas para pasar el taleguito? Le decía, no, ¿pero por qué? Me dijo, y le dije, hermano, porque el que diezma, diezma sin que pase el talego, y el que no diezma, no diezma pasando el talego. Así de sencillo. Eso es una cosa de acá. Y dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las ¿qué? Les disfrutemos. Entonces, lo primero que me dice el Señor es, yo te las doy, te bendigo, disfrútalas. Usa la vajilla. Usa la vajilla. Y dice además, que hagan ¿qué? El bien. El bien, que hagan el bien, que es hacer el bien. Porque si soy el creyente que todavía como el rico insensato siempre sigo cantando en la nota mi, el creyente que no tiene claro esto, cuando le llegan las cosas, en el espacio hay unas cosas que los que saben lo denominan los huecos negros. Todo lo que se va por ahí desaparece. Es ese creyente que todo es para él y para ella. Santiago es más fuerte, el hermano del Señor Jesús, como el Señor Jesús no le cargaba agua en la boca a nadie. No es como Pablo que va suavecito. Santiago dice, para gastar en vuestros deleites y en vuestras pasiones. Entonces, si la provisión, como aquel insensato rico de la parábola, te hace pensar que tú eres el origen y el final de la provisión, ya estás mal. Le dice Pablo, dígale a esos creyentes, es una orden, que hagan bien. Sigue enumerando, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. O sea, tenemos el creyente rico que cuando le llega esa provisión de parte de Dios, en lo primero que piensa es en dar. No en lo último. ¿Usted quiere saber en qué lugar tiene el reino a nivel financiero usted? Mire, la primera provisión o la provisión que a uno le entra, la primera salida, el primer egreso, debe ser lo de Dios, no lo último. ¿Están conmigo, amigos? Que sean ricos en buenas obras. Y me la pone en plural. Porque es que yo creía que lo único que yo tenía que hacer era ser honesto con la congregación local a la que pertenezco. O digo pertenecer. Entonces muchos de estos hermanos de Éfeso, seguramente después que se pasaron por alto esto en ese servicio o no fueron, muchos de ellos debieron haber venido a pobreza. Y después se preguntaban, ¿y por qué? Si Dios da y quita, así no es. No. Es que Dios recuerda que cuando nos da, está probando qué hacemos cuando recibimos. Y ahora acá Pablo nos aclara y dice, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. John, mire, yo soy de entendimiento lento así como usted. Deme algunos ejemplos de buenas obras. Con gusto, dice Pablo. Hombre, esto tiene que ser muy importante para que en una epístola pastoral Pablo le envíe estas recomendaciones a Timoteo para que les diga a los congregados en Éfeso. Dadivosos. ¿Me entiende? Esa persona, lo que pasa es que ser dadivoso no es ser botaratas. Hay gente muy amplia para las cosas de la carne, pero amarrada para las cosas de Dios. No. Como decía un pastor muy querido, que ya está con el Señor, no van al baño para no hacer fuerza. Hay creyentes así. Dadivoso es pendiente de, he disfrutado, estoy disfrutando, hombre, ¿qué hace falta? Por lo menos empezar con tu familia.
Ah, es que no son cristianos. Pues si no traes acá, pues por lo menos dalo allá. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Dadivosos, ejemplos más. Y como si fuera poco, dice, generosos. O sea, la generosidad es algo, ¿cómo es de bueno salir con alguien generoso? ¿Cómo es de bueno salir con el Señor Jesús? Los discípulos del Señor Jesús jamás aguantaron hambre. Fíjese, verá, no tienen referencia de un Dios avaro, un Señor Jesús que estuviera, dice, ellos eran los avaros. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús quiso alimentar la multitud? Ahí mismo brincó uno por allá. Ah, pero no alcanza para tanta gente. Ni 250 denarios de pan alcanzaría para estas personas. Otros le decían, mándelos para la casa, ya escucharon. Nunca, usted no puede escuchar una sola sílaba de los discípulos del Señor diciendo, tenemos hambre. No hay. Siempre. El Señor obraba con respecto a esto. Ahora, John, dame una razón de entonces qué debo conservar, porque yo creía que uno tenía que dedicarse a conservar el vil metal. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo que, para lo porvenir. ¿Vio? Me dice que yo debo hacer provisión para lo porvenir, o sea, para cuando ya esté viejito, para lo de la pensión. ¿Ha visto que hay gente que en el reino trata de vivir como en el sistema caído? Que en el sistema caído a la gente ya no la contratan después de 60 años, creo que desde 55. Y yo cuando hago un barrido por las escrituras me doy cuenta que Dios llamó a trabajar para el reino a Aarón a los 83, 84 años. A Moisés a los 80. Tan lindo Moisés que no nos revela la edad de su hermana, ¿no? Porque Miriam era profetisa y ella había cuidado la cesta mientras iba por el río Nilo en el momento en que la hija del faraón salía a bañarse. Ese día le tocaba baño. O sea que era una peladita por ahí de 14 años. Si Dios llama entonces a Moisés a los 80 y a Aarón a los 83, Miriam debía tener por ahí unos 94 y la llamó a ser profeta. Caleb dice, tengo 85 años y sigo tan vigoroso como a los 40 cuando Moisés nos envió a explorar la tierra. Y a quien se lo estaba diciendo era Josué, que andaba por la misma edad. Eran unos catanos preciosos, vigorosos. Entonces no me está hablando del porvenir de mañana cuando sea viejita y se me caigan los dientes, no está hablando de eso. Asesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahora, ¿por qué te digo que no te está hablando de eso? Porque el Dios que te está proveyendo ahora te va a proveer cuando seas viejito, cuando seas viejita. No es la pensión ni el ahorro, nada de eso. Téngalos. Y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Atesorando para sí buen fundamento. Diga conmigo, fundamento. Estos términos me quedan súper claros desde que estuvimos aquí en la construcción. Los fundamentos son necesarios. Sin fundamento no hay edificio. Y si hay un mal fundamento, ese edificio se cae en el primer temblor. Entonces la vida de muchos creyentes en esta área está sin buen fundamento. Y por eso uno los ve tambaleando a toda hora. Cualquier movención de la banca les afecta, los pone nerviosos. Porque no tienen un buen fundamento. ¿Y cuál es el buen fundamento del cristiano? El buen fundamento del cristiano con dinero es el mismo buen fundamento del cristiano sin dinero. Porque Pablo le dice a Timoteo en los versículos anteriores hasta el 12 que tuviera cuidado con la vida eterna. Y ahora a los ricos también les dice que echen mano ¿de qué? ¿Que echen mano de qué? Dígalo, ¿de qué? De la vida eterna. Cristiano sin visión eterna se queda estampillado en las riquezas. Cristiano sin la proyección de la vida eterna se queda estancado en lo temporal, no pasa de ahí.
Y uno se da cuenta cuando habla con él, cuando habla con ella. No hay eternidad en sus discursos. Hay temporalidad y mucha. Entonces, esta pequeña introducción hoy es para decirte que eso es ser rico para con Dios. Porque hay creyentes que no son ricos para con Dios, son ricos para con ellos. No más. Y estamos hablando del cuerpo. Y observen que mi énfasis ni el de Pablo es pasar una bolsa para recoger limosnas. No. Porque el que va a dar, da sin pasar la bolsa. Y el que no va a dar, no da pasando la bolsa. Así de sencillo. Descubrimos el agua tibia después de tantos años. Y eso es maravilloso. Te da una libertad tremenda, porque te lleva a depender completamente de Dios. Entonces, si alguna vez tiene duda de qué es ser rico para con Dios, como dice allá Lucas capítulo 12, el Señor Jesús, después de haber contado la parábola, eso es ser rico para con Dios. Entonces, esa enseñanza fue general, pero la cosa no queda ahí. Les decía que Lucas es una fuente inagotable de sabiduría saliendo de la boca del Señor Jesús. Volviendo a Lucas capítulo 12, allí en el versículo 22 dice la Escritura: dijo luego ¿a quiénes? A sus discípulos. Estamos hablando de la parte íntima de los 12. También había otros 70, también había una gran multitud. Y por fin llegamos a donde yo quería llegar. Lo que pasa es que uno a veces quiere empezar por acá, pero primero hay que colocar los fundamentos. Es una parte tan sencilla de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, allá en capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que fue comenzando su ministerio. Pero esto que está hablando acá en Lucas, lo dice en la última semana de su vida ministerial. Lo dice por allá en una región llamada Perea. Pero es tan sencillo que de lo sencillo uno lo deja pasar y piensa en esto muy de vez en cuando, y es que hay que pensar en esto diario, constantemente, porque si no, cae uno en el punto de la avaricia. Dice, dijo luego ¿a quiénes? A sus discípulos. Por tanto, os digo, este por tanto es muy significativo. Yo no tengo afán, por eso prefiero extenderme en prédicas para no correr. Ese por tanto es de acuerdo con lo que hemos visto en los 21 versículos anteriores, de acuerdo con lo que los predicadores le hayan añadido para hacerlo más claro, como en el caso de su pastor. El Señor Jesús dice, por tanto os digo, y aquí viene, no os afanéis por vuestra vida. John, entonces lo que Dios me está haciendo es un llamado a la pobreza. Nunca, jamás. La palabra afanar ahí tiene también el significado de estar ansioso. ¿Alguna vez tuvo el vicio de comerse las uñas por estar afanado? Ansioso, un examen, la primera cita con su novio, con su novia. No os afanéis por vuestra vida. Está hablando de la biológica. Eso sí, pero el sistema ha caído, y ahí es donde tú tienes que empezar a detectar con esta enseñanza sencilla. El sistema caído insiste, enseña, promueve y recalca la ansiedad. Todo el sistema caído está basado en el temor. Está basado en el acumular y en el tener. Y cuando eso acumulado baje un poquito, los nervios empiezan.
Cuando el morrito acá baja, algo pasa. Hay una adicción ahí, eso es una cosa muy tenaz. Cuando el saldito allá está, que hasta la cuota de manejo te deja en rojo. El sistema caído sí te enseña eso. Pero mi Señor Jesús se levanta cual rey, ¿qué es? Cual Dios, ¿qué es? A hablar con los que son de Él, ¿qué son? Les dice, ustedes no se afanen por su vida. ¿Qué es afanarme por la vida, Señor? ¿Qué comer? Los alimentos tan necesarios para el buen funcionamiento de este cuerpo biológico temporal y el de tu familia, compuesta por tu esposo o esposa y los hijos. Y a veces algunos tenemos familia más grande, porque está el suegro, la suegra, los de ambos lados. Me dice, los alimentos tan necesarios para el buen funcionamiento, para que funciones diariamente, no te afanes por ellos. Hermana, hermano, vamos a descubrir que afanarme por qué comer, por qué beber y por qué vestir, siendo creyente, es pecado. Es tan pecado como robar, es tan pecado como matar, es tan pecado como fornicar, es tan pecado como ir a doctrinas de herejía. Porque eso implica que dudo de Dios. ¿Y por qué dudo de Dios? Porque no lo conozco. ¿Y por qué no lo conozco? Porque le he dedicado el tiempo que debe dedicarle a Dios, al mundo y a sus afanes, y por eso vivo en ansiedad. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Esto es tan fuerte, hermanos. ¿Qué comeréis? Los discípulos debieron haberse mirado. Ellos venían del sistema caído también. Y dice, ni por el cuerpo. Ahora, es tan importante la enseñanza que se las dijo cuando los conoció y ahora que está despidiéndose. Arrancando en el 5, 6 y 7 de Mateo y ahora en el 12, a una semana de la crucifixión. Ni por el cuerpo, este vehículo en el cual transportamos nuestra alma. Este cuerpo necesita, por ejemplo, vestido. ¿Qué vestiréis? Está hablando del abrigo, la ropita. Está hablando del techo. Está hablando del estudio. Está hablando del transporte. Está hablando de la salud, que está tan bien organizada en nuestro país. Está hablando del descanso. Está hablando de todo eso que podemos incluir en la manutención de nuestro cuerpo. Señor, a ver, tal vez me esté equivocando, no sé si diga lo mismo en sus Biblias. No os afanéis. ¿Ven ahí alguna opción? Si les parece, si hay cosechas en los campos, si tiene trabajo, si todavía el familiar rico lo sostiene, si el marido, si la mujer. Les pregunto, ¿ve alguna sugerencia? Dependiendo del gobierno bajo el cual usted viva. ¿Ve usted eso ahí? Respóndame, por favor. No. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Y el Señor, Él, nuestro Creador, baja hasta nuestra pequeña estatura, que más diminuta no puede ser,
y se mete conmigo a enseñarme fe. La vida es más que la comida. Ojo pues, el Señor me está diciendo, vivir es algo más que comer. Y está hablando de los sibaritas que hicieron de esto todo un arte, comer. Casi que han hecho de eso una religión. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene aquello? ¿Qué tiene lo otro? ¿Qué cuidado? ¿Qué etcétera? No. El Señor me está diciendo, ojo, vivir es algo más que comer. Y yo le agregaría, que tener. Vivir es algo más que tener. La vida es más que la comida. Y dice, y el cuerpo que el vestido. Me está diciendo el Señor, qué pena de la sencillez. Que este cuerpo lo tengo para algo más que vestirlo. Que este cuerpo lo tengo para algo más que bañarlo, para algo más que lucirlo, para algo más que mantenerlo. Lo que mi buen Dios me está diciendo, ese vehículo que te he dado es para que transportes tu alma, no para que seas esclavo de él. Yo no te valoro por la marca, perdóname. Ni por lo que comes. Puede que comas con acento francés o italiano o bien paisa, pues. No. Bájense de la nube, aterricen. El sistema caído los engañó, completamente engañados. Tenemos cuerpo para algo más que vestirlo. ¿Sabía usted eso? Para algo más que alimentarlo. Y el Señor se queda como, si se le estuvieran agotando los recursos, como, ¿y cómo les explico a esto? ¡Ya! Consideren los cuervos, dice él. Un pájaro cualquiera. Los cuervos son, para los judíos, de las aves más inmundas y reinmundas que puede haber. Pero el Señor Jesús le dice, considere, entre nosotros puede ser que un cucarachero, imagínese. Si uno le tiene pavor a una cucaracha, ahora al pájaro que la come, imagínese. Dice, considere esas aves en general. Y por eso les decía, qué sencillez. Porque estoy en ansiosa inquietud diariamente porque olvido la sencillez del Evangelio. Considerad los cuervos que ni siembran. Yo soy citadino, soy más de ciudad que un semáforo. Vea, sembrar es unos surcos que se abren en el campo para que allí crezcan las semillas que se siembran y que después llegan a nuestro plato. Mejor dicho, lo que quiero decirte es que las cosas que tú compras para el sancocho no se cosechan en el supermercado. O sea, no es que salen de ahí, de esa tómbola, ¿cierto? No. Entonces él dice, que ni siembran. Es decir, un pájaro no ara el campo ni lo cultiva. Estuve, y miren lo que uno aprende sin necesidad. Resulta que todos los insectos que hay en el planeta pesan 3 veces más que lo que todos los seres humanos juntos pueden pesar. Pero antes de que empiece a pensar como asiático usted, lo que yo quiero que piense es que todos esos insectos Dios los alimenta. O sea, cada musaraña, cada cosa, cada de esas, hasta que uno sale corriendo, Dios las alimenta, no solamente las aves. Y ninguno de esos animalitos siembra, ni ciega. No es que sea invidente con ese, sino que después de sembrar las cosechas se recogen.
Y el Señor, ¿por qué le dedica tiempo a esto? 2 veces, al menos registradas en la Escritura. Yo creo que como Él utilizaba el método de la repetición, lo tuvo que haber dicho muchas veces más. Y los discípulos escuchen. Es decir, no recogen cosechas. Y además, fuera de eso me dice, ni tienen despensa. La despensa es esa alacena donde uno coloca las cosas después de haber salido del supermercado y las pone allá. Y además sigue hablando de los pájaros, Dios hablando de los pájaros, y dice, ni granero, o sea, las grandes bodegas que aquel pensaba hacer por la cosecha que había producido mucho. Y termina con esta sentencia. ¿Y Dios qué? Se encarga meticulosamente de ellas. Cada vaca que usted ve, cada pájaro que usted observa, cada caballo que conoce y no conoce, cada camello, cada dromedario, cada avestruz, cada asno montés, todos los peces que hay en el mar, desde el más minúsculo hasta la enorme ballena jorobada, todos, absolutamente todos, ¿quién los alimenta? Dios. Dios los alimenta. Dios los alimenta. Y lo que Dios me quiere decir esta noche es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Hermanos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no estoy hablando con la gente caída del mundo que quiere más a su mascota que a la mamá. O que prefiere tener gatos a hijos. No estoy hablando de esa cosa ahí como tan rara, como no sé en qué momento pasó. Entonces, ¿usted no ama las mascotas, John? Sí, yo tuve uno que se llamaba Arandú. Imagínate, Arandú. Era un pequinés más feo que pegarle a mi mamá. Claro que sí, los amo, pero no más que a otro ser humano. Si yo amo a la naturaleza más que a mi prójimo, hay un problema ahí de equilibrio. Hace rato. Pero el caso acá es que Dios me está preguntando a mí, John, ¿tú crees que vale más que un pájaro? Yo creo que sí. ¿Usted qué piensa? ¿Crees tú que vales más que un pájaro, Norma? Sí, hasta más que 2. ¿Crees tú que vales más que un pájaro, Cristina? ¿Cierto que sí? Sí. ¿Y usted sí que ama a esos animalitos? Mateo, ¿tú crees que vales más que un pájaro? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No falta que diga que no, yo no he ido a ese curso de sanidad interior. Yo me creo menos que un pájaro. Ahora, vaya cogiendo perlitas ahí. Las aves no siembran, ¿cierto? Pero nosotros sí. Las aves no recogen cosechas, pero nosotros sí. Las aves no tienen alacenas, pero nosotros sí. No tienen graneros, pero nosotros sí. O sea, ojo con esto, lo que yo estoy haciendo aquí no es hacerte un llamado a ser un marihuanero cristiano, pues. Un hippie cristiano. No. Estaríamos pasándonos por la faja primera de Tesalonicenses 3:10, creo, que dice que el que no trabaje, que no coma. O primera de Timoteo 5:8, que dice el que no provee para los de su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No. Aquí estamos hablando de que Dios a los hijos de Él, ni siquiera hablemos de los otros seres humanos, les ha provisto una serie de medios y de mecanismos a través de los cuales les puede mandar. Es más, tan guarda coherencia esto,
¿Qué cuervos fue lo que mandó a alimentar a Elías cuando estaba en el arroyo de Querit? Le traían pan y carne en las mañanas y en las tardes. O sea, cuando alguna de esas cosas fallen, cosechas, graneros, alacenas, lo que Dios está diciendo, te hago llegar de todas maneras el alimento. Porque es que recuerden que en la época de Elías había sequía por una profecía que él mismo había dado, ordenando que no lloviese. Tampoco es para depender de lo que producen los campos. Hay un cántico antiguo que los de mi edad cantábamos y es sobre Habacuc y dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque los campos no den su cosecha, etcétera, 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 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Y me topé con un nerd de esos estudios de la Escritura y me dijo: ¿y sabías, John, que en el momento en que el profeta estaba diciendo eso, el pueblo estaba pasando por su mayor prosperidad? Y Habacuc está diciendo: y si esto llegara a acabarse y a cambiar, de todas formas yo me seguiré. Eso es ser rico conforme a Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mis hermanos y mis hermanas. Y como les dije que no tenía afán, vamos a dejar ahí. O sea, sería muy bueno que este fin de semana, además del spa y todas esas cosas, salga a la ventana de su casa y mire un pájaro. Porque ese pájaro de aquí en adelante te va a recordar cuando estés en ansiosa inquietud de: ay, no me va a alcanzar, ay, no va a tener para esto, ay, no va a tener para qué. No estoy hablando de una vida de botaratas, porque hay personas que eso sí les dije, estoy hablándote de vivir una vida coherente con el cristianismo. Una vida coherente con mi Señor Jesús. No con el sistema caído, ni con algunas vertientes heréticas del cristianismo que predican más del mundo que de Dios. Estoy hablándote sinceramente. Yo dependo de Dios o de mi sueldo, o del cheque de la pensión, o del trabajo de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, de mi marido, del mío. Si esto no llegara a funcionar, con todo yo me alegraría en el Señor, porque sé que es mi proveedor, Él es mi hacedor. ¿Cuánto más? Es mi Padre. El Señor Jesús es mi hermano. El Espíritu Santo es mi consolador. Los ángeles son ministradores en favor mío. Porque miren, si no es así, vas a vivir una vida de cristiano muy miserable. Porque me está diciendo: ¿no valéis vosotros mucho más que las qué? Dígalo, ¿que las qué? Que las aves. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a estar en pie, por favor. Gracias, Señor. Qué bondad la tuya. Sacar tiempo en ese primer viaje que hiciste acá a la tierra para explicarnos que nosotros no dependemos del sistema caído. ¡Wow! Mientras que todos los seminarios de finanzas del mundo nos enseñan que sí. Y un 99% de los seminarios de finanzas bíblicos también nos enseñan que dependemos de eso. Pero tú nos enseñas que dependemos de ti. Que si tú nos compraste con estómago y todo para llenarlo, y con cuerpo y todo para vestirlo. Y
Nos colocaste en esta época, 2023, Señor, porque sabías que en esta época nos harías entender que somos más valiosos que los pájaros. Tan elemental es esto, mis hermanos y mis hermanas, que les cuento que acaba de llover y no nos mojamos, porque ese techo lo puso Dios, y 2 veces. 2 veces. Y usted tuvo ahora dónde parquear. Usted me dirá, John, pero yo no tengo vehículo. Ese parqueadero que usted va vacío es un parqueadero profético para usted. Y no estamos en penumbras porque Dios decidió que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, pero sí pudo hacer un cubículo para que mientras escuchamos su palabra no nos mojemos. Y en un acto de soberanía de Él, en vez de estar sentados en nuestras sillitas rimas, gracias a la generosidad de Él, usted sus glúteos los tiene sin ninguna comodidad ahí, o quedó muy ajada ahí mientras no. Queda más incómoda de pie que sentada. Y así es el Señor, tan elemental como eso. Y fue Él, nada más que Él. Y lo mismo ocurre en tu casita. Enséñale esto a tus hijos, allá, en tu comedor. Pero primero te lo tienes que creer tú. Porque si no, a los hijos solo les va a transmitir ansiedad. Ansiedad. ¿Que usted va a estudiar qué? Ay. Métase mejor a pastor que no tiene que hacer nada. Dijo conmigo, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.